La religión es un conjunto de creencias, costumbres y prácticas compartidas por un grupo de personas. Un iceberg es un video en el que se narran hechos, teorías y curiosidades, y conforme avanzamos, este se va volviendo más oscuro. Lo aclaro desde primer momento. Soy ateo, es decir, no creo en ningún Dios idealizado y bíblico, que muchos otros sí que pueden creer, pero sí creo que haya existido un hombre llamado Jesús, del que se hicieron muchas leyendas y a través de los años sus historias fueron distorsionadas y maquilladas con fantasía, y así creando la Biblia a partir de anécdotas mal contadas o distorsionadas que vivió Jesús. Existe una duda que puede llegar a la cabeza de cualquier ateo, sobre todo a aquellos ateos que en un momento fueron creyentes, y es que en ese periodo de transición es normal el preguntarse: si tú eres bueno, pero no crees en Dios, ¿vas al infierno? Es aquí donde nos topamos que los primeros 3 mandamientos requieren explícitamente creer en Dios. En una ocasión, hablando de esto con un creyente, me dijo que si puedes ser una buena persona siendo ateo, pero no eres excepcional, y que Dios únicamente abrirá el paraíso para aquellas personas que son excepcionales, por lo que supongo que entonces el cielo estará reservado para los que sí llegan a creer en Dios y que han confesado sus pecados y se han arrepentido. Una de las religiones más difundidas a lo largo del mundo son los testigos de Jehová, y en esta se suelen tener algunos comportamientos un tanto sectarios, pues si en el caso de que una familia perteneciera a los testigos de Jehová y la hija menor llegara a quedar embarazada siendo aún menor de edad, su familia le dará la espalda, a pesar de que la joven requiera ahora su apoyo más que nunca, pues esta acción no es aceptada por los testigos de Jehová y la familia prefiere tener la aprobación de su secta que dar apoyo a su hija. Esto es real, pues fue una vivencia de una vecina mía, por lo que supongo que habrá muchas personas en estas situaciones. Existen diversas teorías que hablan respecto al fruto prohibido del árbol de la vida que Dios prohibió a Adán y Eva. Una dice que este fruto era el conocimiento y la capacidad de distinguir entre el mal y el bien. Otros piensan que esto es una alegoría y que no se trata de un fruto, sino que Adán y Eva hicieron ciertas cosas de adultos. Finalmente, si Dios supuestamente es omnisapiente, es decir, que todo lo sabe, ¿por qué creó al ser humano sabiendo que Adán y Eva comerían del fruto? ¿Será que nos creó únicamente para castigarnos sacándonos del paraíso? Hay gente que afirma que la iglesia es un negocio, y al menos en mi caso, las últimas veces que llegué a ir a una misa, al final de la misma había un largo apartado en el que se invitaba a la gente a eventos religiosos como retiros espirituales, ventas de boletos de lotería, invitaciones a donaciones, etc. Además de esto, las iglesias no pagan impuestos. Incluso existe un pastor estadounidense llamado Jesse Duplantis, el cual tiene un patrimonio total de $300 millones, y aún él siendo millonario pide a las familias de manera literal que donen dinero para que así Jesús llegue antes. Hay una tradición en México bastante común, y es que cada día 12 de diciembre se hace una caminata en la que muchos creyentes van caminando desde su casa hasta la Basílica de Guadalupe. Normalmente caminan de manera normal, sin embargo también existen algunas personas que han llegado a ir de rodillas, lo cual puede ser dañino a largo plazo para la salud de esa persona. Esto nos muestra el impacto que puede llegar a tener la fe en las personas.
Si a algunas personas les puede parecer raro el rezarle a figuras que representan a un hombre crucificado, te vas a sorprender cuando te diga lo siguiente, y es que existe una religión dedicada a rezarle a un monstruo espagueti volador. Esta religión se llama pastafarismo y es una religión oficial en algunos países como en Nueva Zelanda, en el que incluso te puedes llegar a casar recibiendo la bendición del monstruo de espagueti volador, e incluso una tribu conocida como Kamula tienen como dios y le rezan a Rambo, el personaje de ficción interpretado por Sylvester Stallone, e incluso una religión que tiene como dios a Bob Esponja. Y aunque esto te pueda parecer algo increíble, lo cierto es que al menos para mí es tan real como cualquier otro dios y cualquier otra religión. Dejando de lado cosas lógicas como crímenes, la iglesia y gran parte de religiones también está en contra de cosas como tatuajes, divorcios. Sin embargo, ¿sabías que algunas religiones aborrecen a otras religiones por supuestamente ser falsas? Ya que en la Biblia se dice que solo existen dos tipos de religiones, la de Dios y la que está en contra de Dios. Trasladándonos a la actualidad, seguramente esto se reduce a un conflicto de intereses monetarios. Es decir, entre más adeptos tenga una religión, también incrementará el dinero recibido para la iglesia. El padre Adam Kotas es un sacerdote polaco que hacía sus misas algo particulares, pues este no tenía problema en emplear palabras subidas de tonos y doble sentido para dar sus sermones, haciendo que gente comparara sus misas con un stand-up. Sin embargo, debido a esto fue expulsado de la iglesia polaca y le prohibieron volver a dar una misa en nombre de la iglesia católica. Aunque afortunadamente el sacerdote se fue de Polonia y actualmente vive en México, donde podrá seguir dando sus misas. El celibato es que cuando alguien será sacerdote o monja, tiene prohibido tener una pareja sentimental, pues supuestamente solamente le dedican amor a Dios. Esto en lo personal me parece absurdo. Incluso han llegado a existir sacerdotes que naturalmente se terminan cansando de esto y tienen que renunciar a su puesto. La señora católica es una mujer que se hizo conocida en redes sociales por ir dando su opinión, la cual está basada en su religión. Ella en varias ocasiones ha declarado que la religión no apoya al movimiento LGBT. Sin embargo, esta mujer promocionó un antro dirigido específicamente para el colectivo mencionado, por lo que habría algunas críticas para la señora. Sin embargo, lo cierto es que en la publicidad no cambia su argumento, es decir, lo promociona diciendo cosas como que el bar La Purísima, que es el bar que estaba promocionando, debería llamarse Bar La Perrísima por todo el perreo y reggaetón que hay en ese lugar. Algo negativo para un católico, pero positivo para alguien que guste de bailar y disfrutar de un antro para el colectivo LGBT. Comulgar, al menos en México, es cuando durante la misa se pasa y se le da a la persona una hostia u oblea. Supuestamente esta expira y limpia tus pecados y únicamente se puede pasar a comulgar cuando se cumplen algunos requisitos. Se supone que después de recibir esta oblea estás recibiendo el cuerpo de Cristo, por lo que en teoría no deberías buscar pecar. Sin embargo, las personas que más hacen esto también son las mismas personas que después están pecando a cada momento. Pues realmente gran parte de los católicos ni siquiera toman su religión en serio, sino que simplemente heredaron la religión de sus padres. En las distintas religiones no solamente cambian sus costumbres y tradiciones, sino que también sus dioses, por lo que dependiendo a quién le preguntes te dirá que su religión es la que tiene al Dios verdadero.
Por otro lado, personas sostienen que aunque las historias puedan ser diferentes, supuestamente todos los dioses de todas las religiones son el mismo Dios que ellos adoran. Sin embargo, esto es erróneo, pues la Biblia recalca que Dios solo hay uno y que incluso este es muy celoso si se le reza a otros dioses. Además de que, a diferencia de la Iglesia católica y cristiana, posiblemente las más practicadas en todo el mundo, sobre todo en la India, se suele tener a múltiples dioses. Existe un gran debate alrededor del Vaticano, una ciudad en la cual vive el Papa y sede principal de la Iglesia Católica, y es que supuestamente el Vaticano tendría el dinero suficiente para acabar con la pobreza a nivel mundial. Y aunque vi un artículo de un chico ateo, el cual dice que el Vaticano no podría acabar con la pobreza ni siquiera en México, ya que el dinero del valor del Vaticano es menor, por lo que si no puede acabar con la pobreza de México, mucho menos en el mundo entero. Sin embargo, al menos para mí, ese dinero estaría mejor empleado en cualquier progreso social, como invertirlo, por ejemplo, en educación, ya que estamos hablando de que el Vaticano tiene un patrimonio de 1.379 millones de euros. Esta es una duda que surge mucho en mí, pues, aunque la respuesta más obvia en México es pensar que simplemente es por mera herencia, es decir, nacer en una familia creyente es lo más común, sin embargo, mi duda es por qué no hay más gente volviéndose atea, y creo que tengo una respuesta, y es que es más sencillo creer que los problemas se van a solucionar rezando a un Dios en lugar de confrontar los problemas tú mismo. Además de que también entender la vida es más simple. Por ejemplo, en lugar de conocer el ciclo del agua, a mí me decían que cuando llovía era porque había pasado algo malo y Dios lloraba. Y la gran mayoría de personas prefieren creer cosas similares a lo anterior a buscar la respuesta real y con base científica. ¿Recuerdas aquella teoría que dice que Dios creó al hombre solamente para castigarlo? Pues esto también forma parte de la paradoja de Epicuro, la cual nos dice que Dios no es bueno porque permite que haya gente buena que le suceden cosas malas. Véase niños que no tienen padres. Si se supone que Él es omnipotente y todo lo puede, ¿por qué permitió que un niño que no tiene ningún pecado y que no ha hecho nada malo pueda crecer sin familia? El diezmo es esa pequeña ayuda que se tiende a dar cuando se asiste a misa, aunque dependiendo de la región, en ocasiones los sacerdotes pueden llegar a ser más pesados con el tema, pues aunque en la Iglesia Católica se suele dar algo significativo, tipo 5 o 10 pesos mexicanos, no obstante, en algunas iglesias de Estados Unidos, según entrevistas realizadas, la gran mayoría de creyentes les obligan a dar el diezmo. Y también he escuchado lo mismo en algunas religiones de México, lo que, aunque no sé el impacto que pueda tener en la economía de un estadounidense, para un mexicano dar un 10% del salario puede significar muchísimo. Pero además de la iglesia, ¿para qué más se utiliza este diezmo? Lo cierto es que según una declaración de una influencer llamada Mujer Luna Bella, a la cual se dedica al entretenimiento para caballeros, un sacerdote le pagó dinero por entretenerlo. En Iztapalapa se tiene la costumbre desde 1843 de representar la crucificación de Jesús. Un actor, el cual interpretó a Jesús durante 5 años seguidos, pidió que en lugar de hacerle la crucificación amarrándolo con cuerdas, que realmente fuera clavado con clavos reales a la cruz. Afortunadamente se le prohibió y no se accedió a esto. Finalmente, en 2016, el actor que interpretaba a Jesús se cayó en el momento de la crucificación junto con la cruz.
En mayo de este año comenzaría a hacerse viral esta foto que supuestamente se trataba de una pareja sosteniendo lo mencionado arriba del altar de una iglesia cristiana, mientras que el resto de presentes observaban. Esta escena resulta altamente extraña. Sin embargo, resulta que esta imagen está sacada de contexto, ya que no se trata de un hombre y una mujer haciendo cosas de adultos, sino que se trata de una mujer encima de otra mujer, transfiriendo energía para que los dolores de la mujer adolorida se fueran. Esta foto fue sacada de una transmisión en vivo que se realizó por Facebook, donde se puede apreciar el contexto completo. En 2008, una revista mexicana para caballeros que tiene por logo a un conejito tuvo que pedir disculpas de manera pública, pues en su portada se veía a una modelo la cual representaba a la Virgen María con el título "Te adoramos, María". Supuestamente la intención no era que la modelo se pareciera a la Virgen de Guadalupe, y yo viendo las imágenes me percaté de que efectivamente ni siquiera se parecen, pues la modelo únicamente lleva una toalla o manta blanca. La razón de que el título ponga "Te adoramos, María" es debido a que la modelo se llama María. En 1977 se grabó un cortometraje que enseñaba a la gente a cómo cocinar a una figura de Jesucristo, con instrucciones tales como: desencóstralo con agua tibia, seca cuidadosamente, ponlo en el horno con leches de cebolla, se le coloca abundante mantequilla, se condimenta y se envuelve en tocino. Este video estuvo oculto durante 27 años hasta que en el año 2004, en una entrevista al autor del video para ilustrar la mencionada entrevista, colocaron este material. Esto hizo que la productora del programa y el autor recibieran una demanda por ofensas a los sentimientos de los miembros de los religiosos. Afortunadamente, Javier Krahe, el autor del video, fue declarado inocente, pero de haber sido encontrado culpable, pudo haber tenido 1 año de prisión. Han existido muchas caricaturas bíblicas. Estas, aunque parezcan caricaturas normales e inocentes, realmente, al menos para mí, no lo son, pues lejos de buscar únicamente el entretenimiento de los niños, más que eso buscan el adoctrinamiento de los mismos, enseñándoles historias bíblicas y algunas de las reglas que se tienen en la religión de la caricatura. En la Biblia católica se han escrito 2 testamentos, el Nuevo y el Antiguo. Muchas personas sostienen que únicamente es válido el Nuevo Testamento, pues es una versión supuestamente mejorada, pero esto depende de la religión. Lo que bien es cierto es que el Antiguo Testamento era más extremista, por lo que también muchos no creyentes señalan que el Nuevo Testamento únicamente se hizo para actualizar la religión a nuevas generaciones y así seguir manteniendo el flujo de nuevos miembros de la religión. En el año 2016, en China, una anciana le rezó a una figura de League of Legends, del personaje Garen. Esto fue una confusión de la señora, pues ella era de la tercera edad. Ella pensó que esta era una figura religiosa. Seguramente lo mismo ocurrió a una familia de Tepito que pensó que una figura del videojuego Dark Souls era realmente una figura de la Santa Muerte. Tal cual. Existe un video subido en YouTube en el año 2013 en el que presuntamente un sacerdote está cometiendo lo anteriormente mencionado durante una misa, cosa que aunque no venga explícitamente dicho en la Biblia, lo cierto es que es un pecado. La Biblia es un libro curioso. Incluso se tiene la creencia de que si tú aleatoriamente tomas una Biblia y abres una página random, seguramente encontrarás algo mínimamente violento,
llegando a tener versículos que dicen cosas como que si tienes un hijo rebelde, el padre de ese hijo lo llevará ante ancianos de la ciudad para que lo apedreen hasta quitarle la vida. Otro versículo que dice que aquellos hijos que sus padres no los reconozcan no pueden ser bienvenidos a las iglesias. Y entre muchos otros pasajes que simplemente dicen cosas brutales. Los estigmatizados son gente que supuestamente ha llegado a experimentar la crucificación de Jesús en su cuerpo únicamente por el vínculo que tienen con él. Cabe mencionar que esto solo se ha presentado en personas religiosas. Sin embargo, yo creo que esto fue una invención de la época para así llamar la atención y ser reconocido por la iglesia. Recordemos que la iglesia antes era una entidad bastante poderosa. Otras personas creen que las supuestas heridas de la crucificación sí existen, pero fueron originadas por la mente de las personas. Este es un tema interesante, pues nos muestra cómo la religión no tiene reparo en modificar sus reglas solamente para seguir consiguiendo más adeptos, pues la mayoría de religiones siempre se han opuesto a las parejas conformadas por miembros del colectivo LGBT, pero al ver que sus ideologías retrógradas se van quedando atrás, tuvieron que cambiar su discurso. Incluso un pastor conocido como Dylan Awes hizo declaraciones súper fuertes respecto a la comunidad LGBT, diciendo que las anteriores eran un peligro para la sociedad y acusándolos de pedófilos y acusaciones altamente más graves y homofóbicas que lamentablemente no pienso ni quiero narrar en este video. En internet puedes encontrar varios videos de figuras de personajes religiosos que se mueven supuestamente solos. Esto, algunos creyentes lo ven como un milagro, otros piensan que es una obra del demonio. Lo cierto es que al igual que muchos otros videos paranormales, posiblemente sea un montaje o exista alguna explicación detrás. Y respecto a las figuras religiosas que lloran, supuestamente este efecto se logra con figuras hechas de yeso o cerámica, se impermeabiliza y se hace un orificio imperceptible, la figura se llena con agua y hará parecer que se trata de una estatua que llora. El budismo es una religión practicada en Asia. Esta se centra en alcanzar la iluminación. En esta religión hubo una tradición que fue prohibida y es que algunos monjes se estaban automomificando. El proceso consistía en alimentarse con cosas específicas que permitían conservarse. Después de esto, los mismos se resguardaban en un sarcófago aún teniendo vida. Se quedaban en este sarcófago hasta convertirse en una momia. Han existido guerras en nombre de la religión, y aunque también en estas se luchaba por otras cosas, bien es cierto que la religión estaba estrechamente involucrada. Un ejemplo es la independencia de México. Recordemos que la persona delante de esta fue Miguel Hidalgo, un sacerdote. Su escudo era la Virgen de Guadalupe y que incluso Miguel Hidalgo utilizaba las misas para así planear la independencia. Y aunque algunos podrán justificar que supuestamente hay razones para librar algo tan grave como una guerra, lo cierto es que al menos para mí no hay ninguna razón para llegar a tales extremos. Han existido varios incendios en templos religiosos, entre ellos el más popular posiblemente fue el de Notre Dame. Sin embargo, quiero puntualizar un caso ocurrido en Rusia en el que un hombre decidió incendiar una iglesia, afortunadamente vacía, únicamente para que así su esposa dejara de dar altas donaciones a la iglesia, y el propio hombre se entregó a la policía. Existe un debate respecto a que fue la iglesia la que propició la peste negra, la peor pandemia registrada en la historia de la humanidad.
Pues si buscas en internet encontrarás que el Papa Gregorio IX en 1232 declaró que debían exterminar a todos los gatos, lo que supuestamente ocasionó que roedores originaran la conocida peste negra y no se pudiera frenar en aquel entonces la pandemia, pues la mayoría de gatos habían perecido a manos de la iglesia. La gente que está en contra de esta teoría dice que no es posible debido a que la peste negra comenzó en 1347, es decir, muchos años después de la orden del Papa Gregorio IX, aunque recordemos que en aquel entonces la iglesia tenía muchísimo poder y que incluso a día de hoy aún existen neandertales que siguen acabando con vidas de gatos. Un anciano de 65 años de edad, que era vagabundo, falleció afuera de una iglesia. A este se le conocía como el abuelito, el cual siempre deambulaba desempleado e iba frecuentemente a esa iglesia a rezar. Se dice que un día antes a su partida, el hombre se quejaba de dolor de estómago por falta de alimentos. Lamentablemente, fue encontrado arrodillado ya con ausencia de vida frente a una iglesia. En 2020, un reportero se infiltró en una escuela religiosa del país Sudán, donde descubrió que a los estudiantes, los cuales llegaban a tener 5 años, los encadenaban, sufrían de maltrato físico, les negaban comida y bebida, y esto no era una especie de bullying súper fuerte, sino que todo lo anterior mencionado y muchas otras cosas que no puedo mencionar porque son fuertísimas, eran realizados por los maestros de la escuela religiosa. Un bautizo es una especie de iniciación para una persona en una religión y supuestamente sirve para librarnos del pecado original. En 2021, en una iglesia ortodoxa de una religión de Rumania, lamentablemente debido a un bautizo falleció un bebé. Y es que nosotros estamos acostumbrados a que en el bautizo se pone un poco de agua en la cabeza, pero en la iglesia ortodoxa el ritual funciona sumergiendo al bebé en agua 3 veces, una en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según los testigos, el bebé estaba llorando mucho y fue llevado al hospital, donde lamentablemente falleció por presencia de líquido en sus pulmones. Uno pensaría que un hecho como este haría que se abandonara esta horrible práctica. Sin embargo, el representante de esta religión afirmó que este ritual nunca cambiaría. La iglesia de la eutanasia es quizá la religión más bizarra de todas, ya que listar todas las cosas que se hacen en esta sería demasiado, pues los integrantes tienen una de las ideologías más extremistas, tales al punto de estar en contra de tener hijos e incluso estar a favor de auténticos delitos de los más aberrantes. El fin de esta religión es tener un equilibrio de humanos con otras especies y, según su líder, es la única religión antihumana en el mundo. En primera instancia, una persona creería que las iglesias son lugares seguros. Sin embargo, el número de accidentes ocurridos en estas es descomunal. Como data, una tragedia ocurrida en Nigeria que cobró la vida de 50 personas. Aunque hay que mencionar que esto no tiende a ser culpa de la iglesia o de la religión, pues contrario a lo que puede parecer, la mayoría de personas que asisten a la iglesia efectivamente tienden a ser personas buenas o que por lo menos no cometerían tales actos. La religión Yoruba es una de las religiones más extremistas o con culturas más arraigadas. Esta es parte de la santería y surgió en Cuba. Y básicamente la gente de esta religión se dedica a sacrificar animales para hacer sus rituales, en los cuales, para comunicarse con sus ancestros, por cada pregunta que les hacen, sacrifican a un animal. Y aunque creas que esta religión es antigua o que ya no se practica algo así a día de hoy,
Lo cierto es que en 2019, 6 jóvenes españoles fueron arrestados por maltrato animal por utilizar animales para un ritual yoruba. Supuestamente, al igual que con los animales, la religión yoruba realiza lo mismo con seres humanos. Afortunadamente, parece ser que actualmente este ritual ya no se realiza, pero en su momento incluso se utilizaba la piel de las personas para hacer tambores. Anneliese Michel fue una chica alemana que fue sometida a un exorcismo en el año 1975. De hecho, en su exorcismo se basaron para realizar algunas películas tales como El exorcismo de Emily Rose. Pero lo increíble es la historia detrás, y es que Anneliese Michel realmente tenía una situación de salud complicada y presentaba desnutrición e incluso deshidratación. Y en lugar de darle medicamentos, comida y agua, los padres optaban más por hacer caso a las indicaciones de figuras religiosas. Esto hizo que Anneliese llegara a puntos de querer dejar este mundo. En resumen, sus padres eran unos maltratadores que en lugar de ayudarla realmente, dejaron el destino de Anneliese en su religión. Las confesiones es cuando se le cuenta a un sacerdote sus pecados con la intención de ser perdonado. Los sacerdotes católicos tienen la facultad de perdonar los pecados y tienen la obligación de no contarle a nadie lo que se le dijo durante una confesión. A esto se le conoce como sigilo sacramental, en el cual básicamente, aunque llegara a fallecer el confesor, el sacerdote no debe decir ninguna de sus confesiones. Esto ha ocasionado disputas en que si está bien o mal esta acción, ya que en ocasiones puede ser vital la información que se les da a los sacerdotes. Un ejemplo es el caso del sacerdote Joseph Toule, quien dejó durante 12 años a 2 inocentes que habían mandado a prisión por un asesinato que no cometieron, y él no había revelado la identidad del verdadero asesino. Esto es un supuesto secreto a voces, y es que aunque no podemos generalizar y decir que absolutamente todos los sacerdotes son lo anteriormente mencionado, sí que los casos en los que se han llegado a conocer son demasiado fuertes, pues ya no solamente que los actos cometidos por alguien que debería ser un ejemplo o una conexión con supuestamente Dios haga estas cosas tan repulsivas, sino es que además de eso, cuando se le expone a un sacerdote u obispo, lejos de que la gente tome represalias, existen muchos que los defienden. Incluso la iglesia antes solía encubrirlos, cambiándolos de templos. Jim Jones fue el líder de una secta religiosa llamada Templo del Pueblo, y es que aunque en un inicio empezó como un auxiliar de una iglesia, después estudió para convertirse en pastor y crear su propia secta. Este se le subió el poder y se declaró a sí mismo como una divinidad a nivel de Jesucristo, ya que éste realizaba supuestas sanaciones de fe. Esto hizo que mucha prensa lo criticara, por lo que se fue a un país llamado Guyana y fue seguido por 900 de sus seguidores. Jones comenzaría a difundir la idea del fin del mundo y la llegada del anticristo. Rumores empezaron a salir de la secta de Jones, del cual el menos grave era la explotación laboral, por lo que un político fue a ver si alguien quería abandonar la secta. Algunos miembros de la secta se quisieron ir, por lo que Jim enloqueció y acabó con ellos, y comenzó a decirle a su gente que debido a lo ocurrido destruirían su religión, por lo que incitó a todos a tomar su propia vida, diciendo que irse de este mundo era solo un tránsito a otro nivel, agregando que arrebatar su propia vida era un acto revolucionario. El resultado de seguir esta religión fueron 912 fallecidos. Idi Yusuf Ahmed es una mujer de un país llamado Somalia.
donde por religión esta mujer lleva a cabo un procedimiento conocido como ablación faraónica. Este es un procedimiento horrible que no puedo describir con todo lujo de detalle, pero digamos que se utiliza una aguja para sellar un aparato de una mujer. Sobra decir que Idil Yusuf Ahmed, la mujer que realiza este procedimiento en cuestión, ni siquiera tiene una preparación médica. La Santa Inquisición fue una institución creada por la Iglesia Católica que se dedicaba a liquidar gente no creyente durante la Edad Media. Pero la forma de deshacerse de los no creyentes era mediante castigos que variaban de las acciones que realizaba aquella persona que no creía en Dios, empleando instrumentos de tortura que utilizaban para obtener las confesiones de aquellas personas que eran homosexuales, presuntas brujas o blasfemos. Las torturas que se emplearon son conocidas como la pera, la doncella de hierro, la sierra, etc. Pero estas son tan fuertes que aquí no puedo describirlas, por lo que te invito a ir a mi Twitter, donde dejaré algunas imágenes. El profeta Warren Jeffs era el líder de una secta llamada la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pues después del fallecimiento de su padre, tomó el poder de la secta religiosa, la cual permitía la poligamia, es decir, tener más de una esposa, y llegó a tener un total de 65 esposas, no tanto porque ellas lo quisieran o porque él fuera un buen hombre, sino porque él vendía la idea de que era lo más cercano a Dios, por lo que obligaba a sus esposas, entre las cuales estaban incluidas sus madres, es decir, exparejas de su padre, y menores a las cuales las obligaba a casarse con mayores de edad. Su víctima más joven, una chica de 14 años, y afortunadamente en el año 2008 fue arrestado. No quiero terminar sin antes decirte o que te pienses que simplemente soy un ateo criticando a la religión. Pero si tú eres una persona que cree, pues mira, me parece muy bien. Y aunque para mí Dios no existe y para ti, creyente, quizás sí lo haga, déjame decirte que te envidio. Pues tienes un placebo que te ayudará a salir de tus problemas o seguir adelante, mientras yo, como muchos otros ateos, no tenemos eso. Si crees, no hay ningún problema con eso. Solo no niegues lo que la religión ha hecho a lo largo de su historia. Agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este canal. Sin nada más por agregar, adiós mi panita, se te quiere.